En esta época ya realmente hay una mezcla de muchas religiones. Pero los puros, los que estudiaban la Torá de verdad, y ciertamente todavía hay una que otra persona, pero son muy pocos que la estudian de verdad hasta aprendérsela de memoria. Hoy vamos a hablar como alguien del pueblo de Dios, pero que nació de nuevo. Para ver lo que dice este versículo, ¿cómo dice ese versículo? Dice así: por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos. Esa frase se suele enseñar en las iglesias, que hubo alguien que llevó el pecado de muchos. Cuando uno lee Ezequiel, ¿qué dice? En Ezequiel dice que cada quien llevará su pecado. El padre llevará su pecado, no el padre llevará los pecados del hijo o el hijo los de su padre, no. Cada quien llevará su pecado. Así dice, ¿no? Pero lo que está diciendo acá es sorprendente. ¿Cómo alguien puede llevar los pecados de otro? Y es más, no dice de alguien más, dice, mire cómo lo dice. Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos, de muchos. Así dice, ¿no? O sea, pensémoslo de esta manera, ¿cómo alguien puede llevar el pecado de otro? La misma Biblia lo dice en Ezequiel, no, nadie. La persona lleva, cada quien se hará cargo de su pecado. Cada quien será responsable por su pecado. El padre será responsable por su propio pecado, el hijo será responsable por su propio pecado, pero no el hijo llevará el pecado del padre el del hijo, no. Cada quien tiene que ser responsable por su pecado. Pero aquí está diciendo que hay alguien. Ese es él, ¿cómo se llama Isaías? El profeta Isaías. El nombre completo. Así sea una persona de la religión que sea, así sea una persona, no sé, adventista, católica, mormón, testigo de Jehová, tenga el nombre de la denominación que tenga, tenga la religión que tenga, la ideología, la doctrina, así sean diferentes doctrinas, diferentes pensamientos, así unos se creen buenas personas haciendo determinadas actividades, otros se creen buenas personas guardando algún punto específico de la ley, otros se creen, así crean lo que crean, pero todo el mundo sabe que Isaías es el profeta Isaías. Difícilmente alguien dice Isaías. Normalmente cuando alguien nombra a Isaías dice el profeta Isaías. ¿Qué es lo que está profetizando acá? Todo este capítulo, versículo a versículo, está hablando lo que sucedió en los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, precisamente por algo que está escrito en Ezequiel, podemos ver lo que sucedió en 4. ¿Por qué tenía que quedar en 4? Vamos a mirar Ezequiel capítulo 1. 10 rápido, rápido. Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Estamos en Isaías. Después de Isaías viene Jeremías, y después de Jeremías viene Lamentaciones, y después viene Ezequiel. ¿Qué dice Ezequiel 1:10? Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado derecho de las 4, y cara de buey a la izquierda de las 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Dice, asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Por qué habla de 4 caras? Ya sabemos a qué se refiere esas 4 caras. Cuando miramos de los 4 primeros libros de la Biblia, ¿cómo se suelen llamar los primeros 4 libros de la Biblia? Evangelios. ¿Qué es lo que describen esos 4 primeros libros de la Biblia? Uno describe desde un punto de vista de hombre. Otro describe desde el punto de vista de león, o sea, rey. Otro desde buey, siervo. Otro desde águila. ¿Dios para qué hizo las aves? Para que vuelen por la abierta expansión de los cielos. Hijo de Dios. Desde el punto de vista espiritual, punto de vista de siervo, punto de vista de rey, punto de vista de hombre. Realmente hombre sería aquí Lucas. Aquí sería buey, siervo. Aquí sería león, Mateo. Aquí sería águila, Juan. Los 4 primeros libros del Nuevo Testamento
corresponden con lo que está escrito en Ezequiel capítulo 1, versículo 10. Son 4 formas diferentes de mostrar al Mesías, al que está anunciado por el profeta Isaías. Como dijimos ahora, ¿cómo la gente llama a Isaías? El profeta Isaías. ¿Qué es lo que está profetizando? Isaías 53, versículo a versículo, aparece más explicado en los primeros libros del Nuevo Testamento, que se conocen como evangelios. Vamos a mirar ese último versículo, lo que dice, ¿no? Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Primero que todo, si buscamos históricamente, ¿cuándo más se cumple lo que está diciendo el profeta Isaías? ¿Cuándo más se cumple que alguien haya llevado el pecado de muchos? Esto que vamos a decir es algo que conocen muy bien las personas que estudian la Torá. Las personas que estudian la Torá, el libro por excelencia que estudian de primeras y que se aprenden de memoria, en esta época ya no, en esta época ya realmente hay una mezcla de muchas religiones, pero los que estudiaban la Torá de verdad, y ciertamente todavía hay una que otra persona, pero son muy pocos que la estudian de verdad hasta aprendérsela de memoria. Entonces las personas que estudian la Torá de memoria, el primer libro que se aprenden es el libro de Levítico. Y cuando leemos el libro de Levítico, hoy curiosamente vamos a hablar mucho del Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar como alguien del pueblo de Dios, pero que nació de nuevo. Entonces así vamos a considerar inevitablemente. Entonces para ver lo que dice este versículo de que el profeta Isaías está profetizando de alguien que iba a llevar el pecado de muchos. ¿Cómo dice ese versículo? Dice así, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿A quién se refiere el profeta Isaías? ¿Quién es esa persona excepcional? ¿Quién es ese ser excepcional? ¿Cómo dice? El versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo. Está hablando, el profeta Isaías está hablando de un siervo de Dios justo. ¿De quién la Biblia habla que es justo? De Noé. La Biblia dice, Noé, varón justo. ¿Hay otros de quien se diga que es justo? Bueno, ciertamente sí, pero son muy pocos. Pero aquí está hablando específicamente de alguien que es justo. Así dice, ¿no? Dice, mi siervo justo justificará. Mi siervo justo a muchos. Va a haber alguien que es un siervo de Dios, así como Noé. Alguien que es así como Noé, la Biblia que dice de Noé, Noé varón justo. Estoy hablando sobre todo para personas que conocen la Torá perfectamente. No estoy hablando para el común de las personas, sino para alguien que realmente, honestamente, desde temprano estudie la Torá. Estamos hablando solamente en ese sentido. Como dice acá, está hablando de un varón justo. Así como Noé, que era varón justo, pero aquí está diciendo que ¿qué hará ese varón justo? Ese varón justo dice, justificará mi siervo justo a muchos. Así dice, ¿no? Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Quienes estudiaron el libro de Levítico, o sea, personas que estudian la Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, así sabían, ¿no? Tanaj es lo que conocemos como, lo que se suele conocer como el Antiguo Testamento. Pero la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia. Vamos a hablar de ellos. Entonces, el tercer libro, ¿cuál es? Levítico. Es Levítico. Ese libro de Levítico es el primero que se aprende una persona que estudia la Torá, que medita en la Torá. Entonces, ¿qué dice ese libro sobre cómo alguien, cómo un sacrificio puede llevar el pecado? ¿Cómo se le puede transferir el pecado a esa ofrenda? Algo va a ser dado en ofrenda. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se le transfiere los pecados? Ya que aquí está diciendo, ¿no? El versículo 11 dice, y llevará las iniquidades de ellos. Así dice, ¿no? Llevará las iniquidades de ellos. ¿Cómo hace una ofrenda para llevar las iniquidades de otros? Entonces, cuando miramos, era necesario que hubiera imposición de manos. Cuando primero la persona imponía manos, después Dios ordenó que fuera el sacerdote
en representación de todo el pueblo de Israel. Pero bueno, primero era el padre de familia poniendo manos sobre la ofrenda. Entonces él pasaba, ¿qué cosa pasaba? Sus pecados, los de su casa. No sé si sabían esto. Pasaba sus pecados, sus iniquidades y las de su casa. Pasaba eso a la ofrenda. ¿Cómo lo hacía? Solamente quienes han estudiado bien profundamente el libro Levítico lo conocen. Imponía las manos sobre la ofrenda y pasaba. Primero que todo, lo de él, lo de su casa. Pero había de esa manera la persona, cuando el ser humano lo hace, ya no es necesario volverlo a hacer, o el ser humano necesita volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer. Lo que el ser humano hace es temporal. ¿Qué significa que es temporal? Tiene un plazo límite. Dura determinado tiempo y se acaba. Así como si le decimos a cualquier ser humano, levante su mano y téngala así. Y téngala así, téngala así. ¿Esa persona la puede tener así 24 horas? No. Es más, es probable que a los 10 minutos ya la mano le empiece como a temblar. De pronto a la hora ya se le empieza como a doblar el codo. Ya, porque todo lo que el ser humano hace es temporal. No lo puede hacer para siempre, no. Estamos en un mundo, el ser humano está en un mundo limitado. Entonces, lo que hacía cada persona al imponer las manos sobre la ofrenda era por un momento. Eso iba a durar. Esa persona iba a expiar sus iniquidades, sus pecados temporalmente. Al leer el libro de Levítico profundamente descubrimos eso. Lo que el ser humano hace es temporal. Entonces imponía las manos. Y cuando imponía las manos, sus iniquidades y sus pecados y los de su casa pasaban a esa ofrenda. Pongámoslo de una vez, pongámosle un nombre a un cordero. Habían varios animalitos que se podían dar en ofrenda, hasta tórtolas, dependiendo de la situación económica y de muchas cosas. Pero hablemos con algo concreto, un corderito, que era lo más genérico. Entonces sobre el corderito imponía las manos y pasaban los pecados de él, los pecados de su familia. Pero si esto solamente lo conoce alguien que haya leído a profundidad el libro Levítico, que haya meditado sobre lo que ahí se hace. No que lo haga como un ritual, así como la religión que se inclina delante de estatuas. Ellos hacen cosas rituales. Pero no se trata por hacer ritos, no es por hacer un rito que una persona expía su pecado, sino es lo que está incluido dentro de ese ritual, por llamémoslo de alguna manera. Entonces, Dios lo ordenó así. En el libro Levítico vemos que Dios ordenó, se debía imponer manos sobre el corderito. En el momento que se imponían manos, los pecados pasaban a ese corderito. Entonces, ¿ese corderito en qué quedaba convertido? Había una transmisión en doble sentido. ¿Por qué en doble sentido? Porque de mí hacia el corderito que pasaba el pecado. Pero ese corderito tenía que ser perfecto. ¿Qué significa tenía que ser perfecto? Tenía que no tener ningún defecto. Entonces ese corderito, como era perfecto, cuando yo impuse manos sobre él, ¿en qué quedó convertido? En pecado. Por consiguiente, la perfección de ese corderito pasó a mí. ¿Yo en qué quedé convertido? Al no ser pecador, quedé convertido en perfecto. Entonces, como quedaba convertido en perfecto, ese cordero quedaba convertido en pecador. ¿Quién era perfecto? Porque así está ordenado. Así está ordenado, que ese cordero tenía que ser perfecto, sin defecto. Entonces, pero cuando ese cordero quedaba convertido en pecado, ¿yo en qué quedaba convertido? En lo que era el corderito. El corderito era sin defecto, era perfecto. Yo quedaba convertido en sin defecto. Y ese corderito que quedaba en lo que yo era. ¿Yo era qué? Pecador. Entonces, ese corderito quedaba convertido en pecador y yo quedaba convertido en sin defecto. Quedaba sin defecto. Delante de Dios. Dios así lo ordenó. Pero para que los pecados fueran expiados, ese corderito debía morir. Y no es un secreto, muchas personas lo saben, la paga del pecado, debido a que el corderito llevaba el pecado, ese corderito debe morir. Entonces, ¿qué hacía? La misma persona. O sea, cuando lo hacía cada uno, no era el sacerdote. Ya después, Dios ordenó que lo hiciera el sacerdote. Pero al principio, cuando ustedes leen sobre todo el capítulo 1 de Levítico,
al principio, el que lo tiene que hacer, ¿quién es? Cada uno. Esto muchos no lo conocen. Ni siquiera personas que estudian la Torá sí lo conocen bien, pero precisamente por eso estamos haciendo este video. Para que conozcan exactamente cómo es que se expía el pecado. Entonces, después de que el corderito ya tenía el pecado, tenía que ser degollado. Ese era el segundo paso. Después, ¿qué pasaba con ese corderito? Ese corderito tenía que ser desollado. No sé si sepan qué es eso. Se le tiene que quitar la piel. Después de ese corderito tenía que ser, se le quitaba la grosura. Y creo que ya sabemos a qué se refiere quitársele la grosura. Después de haberle quitado la piel, se ve la grosura. Después de quitarle la grosura, tenía que ser partido en todas sus piezas. No sé si sepan qué significa eso, pero es lo que se hace en la carnicería. Por todas las coyunturas tenía que ser partido. Después tenía que ser quemado. Una vez que era quemado, no era cocinado, no, es diferente cocinar, es quemar, hasta que quede convertido en ceniza. No sé si sabían eso, ¿no? Eso es lo que se tenía que hacer con un corderito. Pero, como hoy estamos leyendo Isaías 53, lo que estamos leyendo acá nos lleva inevitablemente a Levítico. Leímos el versículo 11 y 12. ¿Qué dice el versículo 12? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Aquí, el Isaías 53 está hablando, sobre todo este versículo 11 y 12. El 11 habla de que llevará las iniquidades, pero ya no está hablando de un corderito. Por lo que acabamos de leer, ustedes se dieron cuenta de quién está hablando. No está hablando de un corderito. Aquí ya está diciendo que es una persona. Es un ser humano el que va a hacer ofrenda. ¿Para llevar qué cosa? Lo que dice al final de este versículo. Al final de este versículo dice, habiendo él llevado el pecado de muchos. Así dice, ¿no? Habiendo él llevado el pecado de muchos. Está hablando de un ser humano que va a ser como ese corderito. Un ser humano que va a cargar sobre sí, como dice al final de este versículo, habiendo él llevado el pecado de muchos. Quienes conocen la Torá, quienes conocen el Tanaj completo, lo que se conoce vulgarmente como Antiguo Testamento, quienes conocen el Tanaj completo, saben que nunca Dios había ordenado que se sacrificara un ser humano. Las ofrendas, ¿quiénes eran? Las ofrendas eran animalitos, o tórtalas, o macho cabrío. Cuando era con el sacerdote, era el macho cabrío. Bueno, ahora, cuando lo hacía el sacerdote, continuamos con el libro de Levítico, pero ya nos pasamos al capítulo 16. Cuando lo hacía el sacerdote, ya el sacerdote lo hacía en representación de todo el pueblo de Israel. Es decir, eso se hacía en el tabernáculo. El tabernáculo, la parte más externa, eran las cortinas del atrio. El atrio es dentro del atrio, o más bien en el centro del atrio, no exactamente en el centro. En una parte del atrio estaba el lugar santo, el lugar santísimo. El atrio se podría decir que es como el patio, por decirlo de alguna manera. En ese patio, o como el terreno, ese es como el atrio, como el terreno. En ese terreno que estaba el lugar santo, el lugar santísimo, en una parte de ese terreno. Pero el atrio, que es como todo el patio, tenía unas cortinas. Cada cortina, ¿dónde estaba puesta? Habían 60 postes. No sé si sabían. Tenían que haber 60 postes. Y estaba atirantada de esos postes con cuerdas y estacas. Si quieren ver más en detalle esto que estamos hablando, hay un estudio que hicimos completo de 30 videos hablando de todos los elementos del tabernáculo. Esto es únicamente ¿para quién? Para personas que quieran conocer exactamente el Tanaj completo, la Torá. Solamente para ese tipo de personas hicimos ese estudio detallado de todos los elementos que se involucran en la elaboración del tabernáculo. ¿Esto lo conoce el común de las personas? No. El común de las personas se hace llamar cristianos, ¿no? El común del ser humano. Todo el mundo dice, todos somos cristianos. Así. Pero en el país que estoy, muchas personas se expresan así. Por lo menos en este país, la gente se expresa, todos somos cristianos. Entonces el común de las personas se hace llamar cristianos, pero ¿conocen el Antiguo Testamento? No lo conocen. Conocen el Tanaj,
¿Conocen la Torá? No la conocen. ¿Conocen qué es el tabernáculo? No lo conocen. Pero aquí estamos hablando para personas que sean conocedores de verdad y personas que quieran conocer profundamente. Si tú quieres, mira en YouTube, tenemos ese estudio sobre el tabernáculo. Tenemos una lista de reproducción con 30 videos hablando de cada elemento del tabernáculo. Bueno, pero para concluir con el capítulo, que ya nos queda pocos minutos, concluir con el capítulo que estamos leyendo, básicamente hoy hemos leído el versículo 11 y 12, básicamente, porque ahí está hablando de que es un ser humano. Es algo que sale del conocimiento de la mayoría de las personas. Aquí Dios está ordenando una persona es la que va a poner su vida. Así lo dice aquí al principio, ¿no? Dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Quién derramó su vida hasta la muerte? Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos. Alguien que llevó el pecado. Alguien que cumplió la función de un cordero. O sea, sirvió como si fuera un cordero para llevar el pecado de nosotros. Esa persona que sirvió como cordero para llevar el pecado de nosotros, esa persona que dice al principio del versículo 11, dice, y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Eso es algo que casi nadie conoce. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, aparece esto. Como les digo, esto no lo conoce casi nadie, pero esto es algo que está escrito por un profeta. Está hablando del Mesías. ¿El Mesías a qué venía? ¿O a qué fue enviado el Mesías? ¿O a qué? ¿Cuál es la función del Mesías? Lo que está escrito en este capítulo. Aquí está detallado. Ya nos está acabando el tiempo. Bueno, ya para finalizar, vamos a resumir todo esto que hemos leído en el versículo 11 y 12. Aparece más exactamente resumido en el versículo 6. Entonces vamos a leer el versículo 6 porque ya nos acabó el tiempo. ¿Qué dice el versículo 6? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿De quién está hablando? Ya sabemos este capítulo qué es lo que está hablando el profeta Isaías. Está hablando lo que vino a hacer el Mesías. La función del Mesías. ¿Cuál es la función del Mesías? Él venía para llevar el pecado de muchos. Aquí lo dice. Nunca antes había habido el ofrecimiento de un ser humano para dar su vida en expiación por los pecados de otros. Pero lo que dice el versículo 11 y 12 queda evidente que aquí está hablando de el único que Dios acepta. El único en el cual Dios tiene complacencia. Está hablando de el Mesías. ¿Cómo se conoce también? Muchas religiones lo conocen el unigénito. Bueno, pero estamos hablando hoy de lo que la gente conoce como el Antiguo Testamento. Estamos hablando profundamente. Aquí en este capítulo 53 se resume en ese versículo. ¿Cómo dice ese versículo? Leámoslo nuevamente. Todos nosotros, tú, yo, todo el mundo, toda la humanidad, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿El ser humano conoce esto? No lo conoce. El ser humano cree que está bien con Dios. Pero no es así. Todo el mundo se ha apartado por su propio camino. La persona que confía en sí mismo no necesita leer este capítulo, pero el que bota su pensamiento puede quedarse con lo que dice este versículo que resume la función del Mesías. Dice, mas Jehová cargó en él, así. Este es el Mesías, un ejemplo. ¿Y qué es lo que dice que hizo Dios? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí este sobre, digamos que representa el pecado de toda la humanidad. Este sobre, es un sobre negro, no sé de qué era, pero era un sobre, sí. Pero bueno, esto representa el pecado de toda la humanidad. ¿Y lo que voy a hacer con el pecado de toda la humanidad? Mire lo que voy a hacer. Eso fue lo que hizo Dios, lo que hizo Jehová. Cargó, ¿sobre quién? Sobre el Mesías. Cargó el pecado de todos nosotros. Eso es lo que hizo el Mesías. Cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Si cargó el pecado de todos nosotros, ¿dónde está el pecado de nosotros? En nosotros no, en el Mesías. Cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Por eso cuando leemos los versículos anteriores,
Dice, le tuvimos por azotado, le menospreciamos. Él cargó, él sufrió en esa muerte tan horrible que él experimentó, que es lo que él estaba solucionando, nuestros pecados. Él cargando el pecado, ¿qué es lo que tenía que hacer? Él tenía que hacer lo que dice el libro de Levítico. Él tenía que morir por nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Esto solamente lo conoce alguien que conozca bien la Torá, el Tanaj. Alguien que conozca muy bien las escrituras. Puede entender esto que estamos hablando. Y aquí se resume, el profeta Isaías habla de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo escribí, pues ustedes lo deben estar viendo al revés, porque la forma como yo lo escribí está al derecho para mí. Jesús. Todo lo que está escrito en Isaías 53 se cumple en alguien, en Jesús. Dios que cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice Isaías 53. Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Todo lo que está escrito aquí, paso a paso, se cumple en una sola persona. Hay más de 60 profecías que todas se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde tenía que nacer? En Belén. Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Nació en un pesebre. Ahora, después de ahí, él tuvo que huir a Egipto. En la Biblia, en el Antiguo Testamento está profetizado del Mesías, iba a salir de Egipto. Él huyó, sus padres se lo llevaron a Egipto, pero inevitablemente se tenía que cumplir porque está profetizado que así iba a ser. Todo lo que está escrito sobre nuestro Señor Jesucristo se cumple. Y sobre todo Isaías 53, si ustedes miran con lupa, detalle a detalle, quienes han leído los primeros libros del Nuevo Testamento, se darán cuenta que se cumple exactamente, exacto, no así, se cumple exacto en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, espero que con lo que hemos considerado el día de hoy puedas meditar. ¿Quién era el Mesías? Ya vino. ¿Y a qué vino? ¿Cuál era su función? Vamos a leer lo que dice el último versículo al final. Al final del último versículo, el versículo 12, al final de ese versículo dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Estando en la cruz, Jesús que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que lo mataron, Jesús oró por las personas que lo crucificaron. Jesús oró por esas personas, por las personas que lo estaban crucificando. Jesús oró. ¿Ellos sabían por qué Jesús decía eso? No, porque ellos solamente como veían, Él debe odiarnos. Lo acabamos de clavar en una cruz. ¿Jesús los odiaba? No. Jesús dijo, ellos no saben. Ellos no saben. Aquí tenemos una misión en este perfil. Que tú sepas qué fue lo que hizo Jesús. Que tú conozcas que ya fuiste libre del pecado. Para eso nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre. Lo dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Medita sobre lo que hemos considerado el día de hoy. Esto no lo enseñan en las que se conocen como iglesias. Esto no lo enseñan. En las que se conocen como iglesias le dicen a las personas que hagan cosas, pero no les enseñan que Jesús fue el que hizo. Que el hacedor es el que hace, es Dios, no tú no eres el hacedor, tú no tienes que hacer por ti, no, el que tiene que hacer por ti, el que te tiene que salvar es Dios y Él ya lo hizo. Solamente si tú lo crees, se hace efectivo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán grande, Señor, es la obra que tú hiciste. Cuán grande es el sacrificio, la ofrenda por nuestros pecados. El morir en la cruz no fue en vano. El morir en la cruz fue para darnos la libertad del pecado. Éramos esclavos del pecado. Tú, Señor, nos hiciste libres, nos redimiste, expiaste nuestros pecados. Tú nos compraste a precio de sangre. Gracias, Dios. Ese precio que tú pagaste por nosotros, ¿cómo podemos agradecerte, Padre? Nosotros no lo entendíamos.
Pero tú nos has dado una oportunidad, nacer en este cuerpo, para conocerte. Solamente la persona que logra tener conocimiento de ti, esa persona alcanza la bendición, alcanza la salvación. ¿Quién puede ir a la vida eterna? La persona que cree. La salvación no es por algo que hagamos, la salvación es por fe. Pero ¿cómo las personas van a creer si no hay quien enseñe? Casi nadie enseña esto que estamos explicando acá, casi nadie lo enseña. En las que se conocen como iglesias tienen a las personas en obras y las personas no se dan cuenta, pero las tienen llenas de cargas. Los ponen a hacer y hacer cosas, pero nunca alcanzan. Siempre están tratando de alcanzar algo que de ninguna manera van a poder alcanzar. Mientras ellos traten de hacerlo, mientras el ser humano trate por sí mismo de solucionar el problema del pecado, es como si estuviera tejiendo delantales con hojas de higuera. Eso no justifica a nadie, solamente la túnica de piel que hizo Dios. Y Dios mismo nos vistió. Dios lo hizo y Dios nos vistió. Solo hay que creer lo que Dios hizo. Ten misericordia de todas las personas, ablanda los corazones, esos corazones que eran hasta el día de hoy de piedra, ablándalos, Padre, para que puedan recibir tu palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.